Algunos sostienen que Kamiu de Acuario, el caballero de oro, mago del agua y hielo, es incapaz de derrotar a cualquier otro caballero de oro simplemente porque no alcanza el cero absoluto. Pero, ¿cuán cierto es esto? Para responder, primero debemos entender qué es realmente el cero absoluto. Se trata de la temperatura de menos 273,15 grados Celsius, el punto en que toda materia se detiene completamente. A esa temperatura cesa todo movimiento atómico. Porque sí, todo lo que existe, piedras, flores, incluso nuestros cuerpos, está compuesto por átomos en constante agitación. Cuanto más se mueven, mayor es la temperatura. Si se mueven menos, la temperatura baja. Y si se detienen por completo, llegamos al cero absoluto. Para congelar una sustancia no hay que destruirla, hay que detener el movimiento de sus átomos. En ese arte reside el poder de quienes dominan el hielo a través del cosmos. Toda sustancia tiene un punto de congelación. El agua se congela a 0 grados Celsius, el alcohol a menos 114,5 grados Celsius. Incluso las armaduras tienen su punto crítico. Las armaduras de bronce pueden congelarse a temperaturas por debajo de menos 150 grados Celsius. Las de plata a menos de menos 200 grados Celsius. Pero para congelar una armadura de oro se requiere alcanzar el cero absoluto. Eso dijo Kamiu, que mientras él porte su armadura de oro, Hyuga jamás podrá vencerlo, por más que eleve su frío, porque no puede alcanzar el cero absoluto. Y Kamiu admite algo más. Ni siquiera él puede alcanzar esa temperatura. Solo se aproxima. De tomarse sus palabras literalmente, esto significaría que Kamiu no podría congelar una armadura de oro, ni derrotar a ningún caballero de oro. Y sin embargo, Kamiu es considerado uno de los caballeros de oro más poderosos de su generación. En la Guerra Santa enfrentó a Mu de Aries, quien vestía su armadura de oro, y lo derribó sin esfuerzo con un simple polvo de diamantes. Más adelante, en la misma batalla, Kamiu hizo arrodillar a Shaka de Virgo al congelarle una rodilla, también con su polvo de diamantes. Ambos estaban vistiendo sus armaduras de oro. ¿Cómo es posible, entonces, que Kamiu haya logrado dañarlos si no puede alcanzar el cero absoluto? Y no solo eso, sus técnicas más letales van mucho más allá del polvo de diamantes. Su ataúd de hielo encierra al enemigo en una prisión imposible de romper, incluso para otros caballeros de oro. Y su ejecución de la aurora, su técnica suprema, libera un frío potencialmente ilimitado. Además, Hyuga, su discípulo, derrotó a Milo de Escorpio, inmovilizó su cuerpo e incluso congeló su armadura de oro sin haber alcanzado el cero absoluto. Todo esto lo logró con sus propias técnicas, el colcho, el polvo de diamantes y el Hollow Smerch. Entonces, con todos estos ejemplos, ¿por qué Kamiu dijo que sin el cero absoluto no se puede derrotar a un caballero de oro? Podemos especular mucho. Quizás lo dijo para presionar a Hyuga y forzarlo a superar sus límites. O tal vez fue una afirmación exagerada, que el autor no planeó sostener después. De hecho, lo que Kamiu y su discípulo hacen en combate contradice directamente esas palabras. En resumen, ¿dijo Kamiu que sin el cero absoluto no se puede vencer a un caballero de oro? Sí, Kamiu venció o hirió a caballeros de oro sin alcanzar el cero absoluto. También, mi interpretación, sin desmerecer las de nadie, es que esa idea del cero absoluto como condición fue una creación narrativa para ese combate puntual. Sirvió para mostrar la superación de Hyuga, pero no fue consistente con el resto de la obra. Ni en los hechos anteriores, ni en los posteriores.
Y de hecho, en Next Dimension, el cero absoluto se vuelve a presentar como el límite necesario para romper armaduras de oro, no como requisito para vencer a un caballero de oro. Porque al final, todos en el santuario reconocen el poder de Kamiu como uno de los más grandes. Y nadie, ni siquiera Shaka, lo subestima. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Creéis que el cero absoluto es una condición real o solo una exageración? Analizadlo fríamente.